Buenas noches. Gracias. Regularmente soy Juan Manuel, pero también soy José Manuel. Pasa muy seguido. Por eso a mis hijos nada más buscamos con Ami darles un nombre para que no tengan ese problema, ¿no? Pero nosotros somos de la generación de los que nos tocó dos nombres, uno para cuando nuestros papás nos quieren y dos para cuando se enojan con nosotros, ¿no? Así son los que tenemos dos nombres. Damos gracias a Dios porque estamos aquí. Me da gusto ver a mi pastor Nemías. Mi pastor, qué gusto verle. El pastor Nemías es como un tío en la fe, ¿no? Es alguien con quien uno aprendió a servir al Señor y también estoy contento de poder verlo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis 33. Quedamos ayer que cuando venga el pastor vamos a predicar menos para que nos vayamos más rápido y no nos regañe el pastor. Qué bueno que está aquí nuestro pastor también con nosotros. Génesis 33. Hoy vamos a hablar de gratitud por la bendición de la familia. La familia es lo que es, ¿no? Es familia. Los conceptos hebreos de familia tienen que ver con identidad, tienen que ver con ser de la misma especie. Y obviamente nosotros idealizamos la familia mirando hacia la eternidad. Pero como ya platicábamos también en la semana, somos conscientes de la realidad nuestra en este mundo de pecado. Somos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa y de que camino al ideal vamos a seguir teniendo situaciones difíciles. Porque seguimos tomando decisiones equivocadas. La diferencia estriba, hemos platicado ya también, en que Dios está con nosotros, gloria sea su santo nombre. Y Él nos puede ayudar. Y cuando miramos las historias de las familias de la Biblia, hemos estado mirando familias del Génesis esta semana, más que mirar lo ideal de ellas, estamos tratando de mirar su realidad para darnos cuenta que se parecen más a nosotros de lo que nosotros pensábamos. Y usted ya conoce la historia que está en Génesis 33, la vamos a revisar para extraer tres situaciones. El versículo central, ya lo leímos, que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Como los chapanecos somos evangelistas por naturaleza, díganme a qué les recuerda este versículo. Nosotros somos más del Nuevo Testamento. Esta es la escena final del hijo pródigo. El padre corrió, se echó a su cuello de aquel muchacho y le besó. Ya vamos a ver por qué. Pero esa es en narrativa eso se le llama una escena repetida. Porque a Dios le gusta cuando cuenta historias, repetir algunas cosas para que nosotros las tengamos siempre en mente. La historia que vamos a ver es esta. Miren nada más. El hombre del turbante es el padre de los edomitas, un hombre viejo también ya, pero fuerte, completo, corrió a él, dice el versículo que vamos a leer. Y por el otro lado, si usted recuerda Génesis 32, tenemos a Esaú, que para este momento ya tiene la cadera dislocada. Jacob, gracias. Ya tiene la cadera dislocada, ya no puede correr. A veces se nos van esos detallitos cuando seguimos leyendo la escritura, pero son los que vamos a estar revisando ahora. Por eso en la imagen
en ese intento de abrazo, Jacob está un poquito más corvo, no, sus rodillas no lo pueden sostener, y es Esaú realmente quien lo sostiene. Recuerde bien la historia. Es más, acompáñeme por favor a Génesis 28. Vamos a empezar por allá. Génesis 28. No vamos a ir más atrás porque usted eso sí ya se lo sabe completamente de memoria. Jacob era como su nombre bien lo decía, era un hombre mañoso, era un hombre de triquiñuelas, dicen los hombres de letras de hoy en día. Era un hombre tramposo que manipuló su historia para obtener por su fuerza lo que Dios ya le había prometido desde que estaba en el vientre de su madre. Engañó a su hermano cuando lo vio cansado, luego engañó a su padre cuando él estaba viejo. Isaac, por cierto, nos vuelve a dar muestras de que es un hombre muy frágil. Lo idealizamos por el capítulo 22 porque él es una sombra de nuestro Señor Jesucristo, pero en su propia historia es un hombre muy, muy frágil. Isaac se deja manipular por Jacob. Luego de esa escena de manipulación, su madre lo ayuda, una familia tan adventista como cualquiera. Su madre consentidora lo ayuda para que huya de la presencia de su hermano que lo quiere asesinar. Y como es buena madre y es adventista, encuentra una buena razón. Lo va a mandar a buscar esposa. Ahora, según la historia de Abraham, cuando Abraham le dijo a Eliezer: vas a ir a buscar una mujer para mi hijo allá en la tierra de mis parientes, Eliezer le pregunta a Abraham: ¿y si no quiere venir la muchacha, llevo a Isaac allá? Abraham le dice a Eliezer: no, porque el Señor los trajo de Ur y de Harán a Canaán. Regresar está prohibido. Abraham no va a permitir que Eliezer haga eso. Pero Rebeca, que está jugando a ser una buena mamá, no tanto una buena cristiana, por liberar a su hijo, regresa a Jacob a la tierra donde nadie tenía que volver. Y es esa imagen la que quiero regalarte. Mira lo que dice el versículo 20. Estamos en el capítulo 28, perdón. Dice el versículo 11. Quiero que estas lecturas también son una invitación a que cada vez que leas la escritura la leas con detenimiento. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque ¿qué dice ahí? El versículo 11, porque el sol se había puesto, y tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tienes que mirar siempre el punto de vista del que te está narrando la historia. Y las cosas que dice la escritura y que nos narró Moisés en este caso no son narradas de balde, lo está guiando el Espíritu Santo. Cuando Jacob huye de la presencia de Esaú, huye de la tierra prometida por temor a su hermano, huye por el mal consejo de su madre y con la aprobación de su papá frágil, Moisés dice en una línea: el sol se estaba ocultando. Ahora, acompáñame al 32. Acompáñame al 32. Dice el versículo
24, perdón, y el versículo 31. Todo este pasaje que nos estamos brincando es la temporada de Jacob allá en la tierra donde no tenían que regresar. Cuando por fin decide Jacob venir otra vez a la tierra prometida, viene él con la intención de ganarse y seguirse ganando las bendiciones por sus propias fuerzas. Y allí pasa la escena que está del 22 al 32, la lucha con el hombre. Pero ¿cuándo pasó esto? Dice el versículo 24, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él. ¿Hasta cuándo? Hasta rayar el alba. Y versículo 31, ¿cómo dice el versículo 31? Cuando había pasado Peniel, ¿qué pasó? Salió el sol. En todos estos capítulos no hay referencia ni al atardecer ni al amanecer más que al principio y al final. Al principio de la época de Jacob, cuando Jacob está huyendo, ¿qué pasó con el sol? Se ocultó. Y después de luchar con el hombre, cuando miró al Señor cara a cara, Moisés hizo un maestrazo contando historias. Dice ahora que el sol salió. Ese contraste se genera, en literatura se le llama una inclusión, porque no hay, entre esas dos expresiones no hay ninguna otra puesta de sol ni ninguna otra salida de sol. Para Moisés, el sol se ocultó cuando él huía, y el sol volvió a salir para Jacob, porque la historia de Jacob, Moisés es quien la narra, cuando él está regresando a la tierra prometida. Es una familia común y corriente. Y aquí va la lección cero de, porque todavía no estamos empezando nada, apenas vamos a arrancar el asunto. Solo es de día en tu familia cuando estás en el lugar que Dios escogió para ti. Y no porque seamos una familia cristiana quiere decir que siempre hay sol sobre nosotros. Jacob es el escogido de Dios, pero él está tomando decisiones por su propia cuenta. Y mientras actúa así, su día es oscuridad. Solo cuando regresa a la presencia de Dios, al lugar donde nunca tuvo que haber huido, es cuando el sol vuelve a salir a su vida. Quiero que tomes bien eso en cuenta para el 2026, porque ya dimos por sentado que nosotros somos el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Amén. Pero sigue habiendo noches en nuestra vida, pero la noche depende de ti. El amanecer está en la presencia de Dios. Amén. Ahora, esa lucha es importantísima y no vamos a hablar de ella, pero ese es el punto de quiebre de Jacob. Jacob, desde que nació, es el que arrebata, el que gana por sus propias fuerzas, el que va a obtener la bendición de Dios porque él se la ganó. Y cuando viene el hombre, él ya había preparado 2 campamentos, porque pues si se van a llevar, pues que se lleven la mitad que menos quiero, y yo me quedo con la mitad buena. Y cuando dividió a su familia en 2 campamentos, viene este hombre que no está identificado al principio a pelear con él, y él le quiere ganar. Y viendo el hombre, dice también Moisés, es algo tremendísimo, que no iba a prevalecer contra Jacob, porque Jacob es un necio. Lo toca en su cadera y lo hace caer. Y toda la vida de Jacob termina allí. Ahora se aferra como un mendigo y le dice: no te voy a dejar ir si no me bendices. Y aquí empieza el capítulo 33. Ahora sí vamos para allá. Ya salió de Peniel, amaneció para él,
ya entró en la tierra prometida. Y alzando Jacob los ojos miró, y he aquí Esaú venía con 400 hombres, y dividió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar, porque es un ser humano cualquiera. Ya no divide de manera militar a su familia en 2 secciones. Ahora sabe que viene Saúl, y lo único que hace es presentar a su familia en orden. Primero las siervas, luego Lea y luego Raquel. Es un ser humano común y corriente, de tal manera que si Esaú viene molesto, Raquel y José tengan más oportunidad de oír. Es normal. Los papás sí tienen hijos consentidos. Sí, se tienen hijos consentidos. Y si no se los dicen, muchachos, aquí Dios se los va a decir en el cielo. ¿Quién era el consentido? Y es normal. Es normal. Pero lo importante es lo que pasa en el versículo 3. Me gusta mucho eso. Ya formó a sus familias, pero no como en el capítulo anterior, se separa de ellas. Dice el versículo 3, ¿qué hizo? Él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Eso es lo que hace un hombre de familia. Quiere más a José, pero por primera vez en su vida Jacob está dispuesto a dar la vida por todos. Por todos. Seguramente han leído cuando Timoteo habla de los ancianos de la iglesia y dice que gobierne bien su casa. Y por eso los hermanos, cuando ven a un anciano, dicen: ay, hermanos, usted es el anciano, agarre a sus hijos, amárrenlos, mire cómo los trae. Pero la palabra que ocupa Pablo cuando habla de que gobierne el anciano bien a los de su casa, no tiene nada que ver con kratos, con ese poder de sujetar al chamaco, porque también utiliza la palabra sujeción, pero el verbo que usa Pablo es magistral por la lección que está dando. Pablo lo que le dice, cuando le dice a la iglesia que el anciano sepa ponerse delante de su casa. En español podemos verlo por el paralelismo que hace, porque dice: porque si no sabe cuidar a los de su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? Un anciano no debe de tener amarrados a sus hijos, tiene que saber dar el pecho por ellos. Y esa fue la diferencia entre Samuel y Elí. Los hijos de Samuel también eran como cualquier hijo de anciano de iglesia. Por eso no los quisieron como jueces de Israel. Pero Samuel fue un papá que supo dar el pecho por sus hijos. Elí no. Jacob había sacado ventaja de todo hasta este momento. Pero por primera vez se pone al frente de toda su familia, dispuesto a dar la vida por ellos, y se inclina delante de su hermano. ¿Sabe que también esto es muy irónico? Porque el Señor le había dicho a Abraham que las naciones se iban a inclinar delante de su descendencia. Y seguramente Jacob escuchó eso cuando adolescente y por eso quería tomar las cosas porque él las merecía. Pero ahora está él, Israel, inclinado delante de Edom. Nuestra postura como familias y como iglesia, como el pueblo de Dios, no
pisotear a los que están a nuestro alrededor, sino de inclinarnos delante de ellos. Me encanta la actitud de las damas y los muchachos, y eso nos regala el primer punto de hoy. La familia enfrenta momentos de temor, pero ¿cómo dice ahí? Pero Dios lo sostiene. Ahora que Silpa y Bilha, que Lea y Raquel ven que Jacob se adelanta y se tira al piso frente a Esaú, ellas se quedan en silencio. Y después del abrazo vienen y se inclinan también ellos delante de Esaú. El enemigo quiere que nosotros tengamos miedo. Miedo de circunstancias financieras, miedo de problemas socioculturales, miedo de perder algún estatus, miedo de dejar de ser lo que hemos sido, pero a nosotros nos sostiene Dios. El asunto es que cuando Dios te sostiene, realmente es más fácil inclinarte. Cuando no te sostiene el Señor, tú no te inclinas. No, si yo soy el pastor, ¿dónde? Si yo aquí llevo 20 años en terrazas, ¿qué me va a venir a enseñar alguien que apenas va llegando? Si yo tengo 50 años siendo adventista y este chamaco que se acaba de bautizar me quiere venir a decir qué voy a hacer yo. Todo eso es temor. Temor a perder lo que siempre hemos tenido. Temor a perder lo que hemos ganado con nuestras propias fuerzas. Y el temor nos invade constantemente. Pero Dios nos sostiene. Y cuando Dios nos sostiene, en las familias de Dios, surge un olor grato que se llama humildad. Humildad. Ese es el sostenimiento del Señor. No sé cuántas veces como padres nos hemos acostumbrado a pedirle perdón a nuestros hijos. Eso en nuestra cultura no checa, porque pierde uno su figura paterna. Pero ante los temores que nos toca enfrentar, el Señor nos sostiene. Pero miren, sostiene de Dios, eso es lo que quiero subrayar, porque no sé si lo estoy tratando de comunicar. La manera del Señor sostener a Jacob fue quitarle la pierna de la cadera. Porque el sostenimiento de un cristiano se llama humildad. Eso es lo que hacen las familias diferentes. Eso es lo que verdaderamente aleja el temor. Cuando el corazón se humilla delante de los demás. Porque podemos decir que nos humillamos delante de Dios, pero humillarme delante de otra persona no hay mal. Pero humillarse es el sostenimiento del Señor. Y eso es lo que está buscando Dios con nosotros. Que seamos capaces de inclinarnos delante de Él. En una ciudad grandota, salimos con los muchachos a la plaza pública después del culto joven y empezamos a convivir ahí en la plaza pública para ver, que vieran que los adventistas también comemos elote y marquesitas. Y de repente estábamos allí y llegan unos muchachos conmigo y me dicen: pastor, ¿ya vio al muchacho que está de aquel lado? Digo: no, vaya a ver. Ya que los pastores no somos chismosos.
Yo fui para allá y estaba un muchacho grandote con una cartulina que decía: soy homosexual, ¿me regalas un abrazo? Y yo me regreso con los muchachos y les digo: ya lo vi. ¿Cómo ve, pastor? Digo: ya lo abrazaron. Y dice: eso se pega. Ya como somos los adventistas, medio raros. Le vamos a abrazar al muchacho, vénganse, vamos a platicar con él. Nos da miedo inclinarnos ante el hombre. Cuando Cristo, por amor a nosotros, se hizo hombre y se hizo nuestro siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué le tenemos miedo a que el Señor nos sostenga? Eso ocupan las familias del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Pero mira, vamos a seguir leyendo, porque ahora sí los amenes se quedaron allá atrás. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron. En la Biblia, esa secuencia, correr, abrazar y besar, es símbolo de perdón. Cuando la secuencia es inversa, porque Jacob también lo hace con sus nietos, a sus nietos Jacob los besa y los abraza, no los abraza y los besa. Cuando va primero el beso y luego el abrazo, tiene el sentido de pertenencia y amor. Pero cuando va el abrazo primero y luego el beso, eso es perdón. Para cada que lo vean en la Biblia, se acuerden de eso. Esaú no tiene problemas con él. Esaú está demostrando ser más cristiano que el cristiano, más adventista que el adventista. Alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y les dijo: ¿quiénes son estos que vienen contigo? Nota esa respuesta tan bonita. Son los hijos, como dice ahí el versículo 5, que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Ahora, ¿te acuerdas cómo llegaron todos los chamacos de Jacob? Los capítulos anteriores nos cuentan ese chilaquil. Las señoras se pelean por pasar una noche con Jacob, le meten a la criada para que tenga más hijos y entonces la mujer tenga más poder. Esos hijos fueron una situación difícil, hasta cómo vinieron al mundo. Pero cuando él está allí frente a Esaú, ¿cómo le dice? Son los hijos que Dios en su misericordia me dio. Quiero decirte una segunda cosa ahorita. Tu familia, como sea, primero este lado, tu familia es la expresión, ¿cómo dice acá? De la misericordia divina. Entender eso, o eso se entiende cuando el Señor te sostiene. Porque si el Señor no sostuviera a Jacob ahorita, Jacob le dice: no, si hubieras visto estas mujeres, no, hombre, mira cuánto problema me trae, porque ya vengo hasta medio pelón de tanta desesperación que me trae otro chamaco. Mira, este es el que yo quiero, pero estos son unos celosos. No, mira el problema que me trae. Luego me metieron aquí por eso tengo 4 mujeres. Mi suegro me engañó. Yo trabajé por esta y cuando me voy amaneciendo que salgo con la otra, no, esa hubieras visto esa cochinada, ¿cómo ve? Pero ya Jacob ya no está luchando por su propia cuenta.
A él lo sostiene el Señor. Y él ve a su familia y dice, ellos son la expresión de la misericordia divina. La gente no me cree la edad que tengo y ya casi me da pena decir mi edad. Porque cuando digo que tengo 40 años, dicen, ay, pastor, se ve como de 46. Yo pensé que ya iba a cumplir 50, pastor. Y es que tratar con personas te acaba. Pero si las familias fueran sostenidas por el Señor y las familias se dieran cuenta que son la expresión de la misericordia divina, los pastores seríamos comeaños. Porque las situaciones que vivimos en este mundo de pecado, como ya platicamos también en la semana, Dios las puede transformar en bendición para gloria de su nombre. Porque si mi hijo falla, y Dios es testigo y oro todos los días por eso, no porque falle va a dejar de ser mi hijo. Yo lo voy a amar hasta el día en que él pueda mirar a Cristo Jesús, y todos mis días van a ser el deseo de que él esté en la presencia de Dios. Porque Él es una expresión de la misericordia divina. Pero de repente en la iglesia nos portamos diferente. Cuando un hijo falla, lo tratamos como anatema. No queremos ya juntarnos con el hermano que acabamos de borrar de la feligresía, porque se pega el pecado. Y si tú revisas el manual de iglesia, el manual de iglesia nunca maneja la expresión desfraternización. Esa es una palabra que nos inventamos nosotros. Porque desfraternizar significa quitarle a alguien la hermandad. Pero el Señor dice, mira, cuando alguien peca contra ti y vas con un testigo y luego lo llevas a la iglesia y él persiste en su pecado, dice el Señor en Mateo 18, trátalo como un gentil y publicano. Y nosotros pues, por eso lo saqué de la iglesia y lo aventamos allá de una vez al lago de fuego. ¿Cómo trataba el Señor a los gentiles y a los publicanos? ¿Por qué nosotros tratamos diferente al hermano que fracasó? Mi familia de sangre y mi familia de fe es la expresión de la misericordia divina. Algún día te tengo que escribir de la feligresía, tal vez. Son de las cosas feas que hace un pastor, pero jamás vas a dejar de ser mi hermano, porque tú eres la expresión de la misericordia divina. Y Jacob ya no ve el montón de revoltijo ahí, ve la expresión del favor de Dios delante de Saúl. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea se acercó con sus hijos y se inclinaron. José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones? Versículo 8. Con toda esa muchedumbre que he encontrado. Y él le respondió, hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Porque hermanos, si la familia es la expresión de la misericordia divina, la familia tiene que ser también el testigo de la misericordia divina. Él ahora está trayendo a sus esposas, que no es que el Señor lo apruebe que tenga tantas, y a sus hijos, para que vean el encuentro y la actitud que ahora tiene con el hombre a quien su papá, su esposo, engañó. Y tenemos un problema en la iglesia, discúlpenme que hable así, arrebatado, por tal vez algo que ni siquiera está pasando entre razas, pero es tu familia quien sabe cómo eres. No son los hermanos de la iglesia.
Los hermanos de la iglesia te ven aquí abrazándote, dándote beso en el cachete, con una sonrisota de feliz sábado, bien guapetón, como llegan todos a la iglesia. Quien te conoce son tu esposa, tus hijos, tu esposo y tus hijos. Y ellos tienen que ser testigos de la misericordia divina. Pero voy a ir un pasito adelante con tantito miedo. Es más importante cómo eres en tu casa que cómo eres aquí. Cuando yo entendí eso, yo me propuse tener muchos ancianos de iglesia y decirle a mi anciano: mira, si te toca hoy organizar el sábado el culto, pero hay una situación en tu casa, háblame y atiende la situación de tu casa, porque antes de ser anciano eres esposo, antes de ser anciano eres padre. Para mí hoy en día, una de las personas que para mí se parecen más a Jesús es mi papá. Pero cuando yo era niño, para mí era de las personas que menos se parecía a Jesús. Él salía corriendo porque era el anciano y tenía que llegar a tiempo. Tristemente, precisamente los sábados no había culto familiar porque le quitábamos el tiempo para poder llegar a tiempo a la iglesia. Y si yo era un niño en la iglesia, yo tenía que ser un adulto en la iglesia, porque si yo era un niño en la iglesia, llegando a la casa, me iba peor que a un recluso. La familia no solo es la expresión de la misericordia divina. Y mi papá bien bonito porque era el anciano. Cuando venía un pastor nuevo, hasta nos bañaban, que no era 13º sábado, ¿no? Y nos decían: pastor, él es mi hijo, Juan Manuel. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tiene? Y mi hermana, y su esposa, la hermana Tomasita. Ahí sí éramos la expresión de la misericordia divina. Pero en la casa no éramos testigos. Y si Jacob se va a humillar primero ante alguien, es delante de su propia familia. Porque la familia es el testigo de la misericordia divina. Versículo 9 al 11. Esaú le dijo: tengo bastante, hermano, sea tuyo lo que es tuyo. Mas Jacob le respondió: no, te ruego que si he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de ¿quién? De Dios, y favorablemente me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y yo también tengo mucho. Y le insistió tanto que él lo aceptó. Esta es la escena donde Jacob por fin es Israel. Él peleó todavía con el Señor como Jacob. Y al Señor, cuando lo descabela, lo deja tirado y le muestra su misericordia, a ese lugar le llama Peniel. Y ahora dice: ver tu rostro es como ver Peniel. Jacob había logrado la paz con Dios, pero ahora tenía que hacerlo realidad en la paz con el hombre con el que había estado enfadado todo el tiempo, a quien le había robado. Él está cumpliendo desde antes la ley mosaica, está retribuyendo lo que robó, está devolviendo lo que quitó, porque está recibiendo, aceptando el perdón que le está ofreciendo su hermano.
Y como Esaú lo perdona, para él el rostro de Esaú es como el rostro de Dios. ¿Sabes cuándo te vas a parecer más a Jesús en tu casa? Cuando seas como Jesús. Cuando te humilles y pidas perdón y otorgues perdón. Yo tenía 13 años y mi papá, por cuestiones de su vida y de su trabajo, él comenzó a vérselas muy difíciles. Y él tomó una decisión. Él se encasilló con él mismo, con un libro, un deseo de todas las gentes, así grandote, y lo empezó a leer, lo empezó a subrayar, a despedazar, y mi madre, mi hermana y su servidor vimos cómo el poder de Dios a través de ese hermoso libro transformó el corazón de mi papá. Les decía ayer, él es un hecho a la antigua, que no sabe abrazar, que no sabe dar un beso en la mejilla. Pero yo tenía 13 años cuando vi esa transformación de mi papá. Mi papá se bautizó cuando tenía su servidor 2 años. Desde mi perspectiva, él se hizo cristiano cuando yo tenía 13. Y nunca lo borraron de la iglesia. Todos esos años fue anciano. Cuando no era anciano era director de evangelismo. Ya le dijimos que se jubile, pero le gusta seguir abriendo grupos pequeños en el urbano. Es un hombre así, pero cristiano cuando yo tenía 13 años. Le pidió perdón a mi madre, nos pidió perdón a nosotros. El último cinturonazo que yo recibí de mi padre fue a los 13 años. Y la gran mayoría me los daba porque él era un hombre de Dios. Pero ahí el Señor lo transformó. Y yo lo vi y lo he visto a lo largo de estos años. Y yo les digo con mucho cariño. Yo ya le dije a mi papá, te voy a quemar a donde quiera que vayas. Le voy a decir a la gente cómo eres. Pero también le voy a decir cómo eres ahora. Para mí no hay un ser humano que se parezca más a Jesús que mi papá. Yo le pedí ese deseo de todas las gentes. Yo lo tengo en mi casa. Porque cuando a mí se me olvida ser cristiano, me gusta mirar ese libro y ver que solo Jesús es el único que nos puede ayudar a ser cristianos. Porque ser pastor no es garantía de ser cristiano. Nunca lo ha sido. Pero la familia reconoce que todo lo que tiene es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Le dice Jacob a Esaú: mira, recíbelo, porque Dios me dio vida otra vez. Dios me dio tu perdón. Entonces, esta vida que yo tengo, estos chamacos que están conmigo, estas señoras que me acompañan, estas cosas que te mandé para ti, no son mías, son de Dios. Tómalas para ti. Y le insistió tanto, dice la escritura, que Esaú se lo dio. Porque ahora Jacob sabía que todo lo que él era y tenía pertenecía a Dios. Hoy estoy tratando de golpear, no sé si bien o mal, pero esa actitud que como familias tenemos. Somos cristianos adventistas del séptimo día y
De repente seguimos creyendo que las cosas que tenemos son porque nos esforzamos, porque nosotros le echamos ganas, porque yo me las gané. De repente aún de las cosas de la iglesia pensamos eso. No, ese muchacho no va a saber hacer nada. Cuando yo era anciano, mira la iglesia, una chulada. La iglesia se va a levantar hasta que me den otra vez a mí esta responsabilidad. ¿Te acuerdas cuando yo dirigía a las damas? Mira, no, ahorita hay las damas con trabajo. Pero cuando yo era la maestra de los niños, mira, marchando venían los chamacos. La única manera en que Dios pueda sostenernos es humillándonos cada uno de nosotros. La única manera en que Dios pueda sostener tu hogar es humillándote tú delante de los tuyos. Y entonces vas a mirar tu familia, vas a mirar esta iglesia como la expresión de la misericordia divina. Y tu familia va a ser testigo de la misericordia divina. Y la iglesia va a ser testigo de la misericordia divina. Y la gente alrededor de la iglesia va a ser testigo de la misericordia divina. Y entonces todo lo que posees vas a darte cuenta que pertenece al Señor. Todo. Me encantan nuestras oraciones. Su servidor es director de mayordomía este año ya en la iglesia universitaria. Y me gusta andarle jalando las orejas a los chamacos y a los compañeros. Porque le dicen, Señor, recibe esto que te damos, ¿no? Las oraciones de los sábados de los viernes. Y bendice lo que nos queda en nuestro bolsillo. Entonces todo era nuestro y le cooperamos al Señor alguito y pues haga que todo sea maravilloso. Cuando David y Salomón le dicen al Señor, de lo que recibimos de tu mano, eso te damos. Cuando Pedro dice, mira, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y se ocupan familias que reconozcan que todo lo que tienen es de Dios. Todo. Pero hoy es el día para humillarnos cada uno con los de su casa. Para empezar ahí. Es el momento de reconocer delante de los nuestros que fallamos, pero que Dios nos va a permitir salir adelante, porque Él es quien nos sostiene. No nosotros, no nuestra capacidad, no nuestro cargo, no nuestro puesto, no nuestro trabajo. Es Dios quien nos sostiene. Hemos estado viendo, a mí me gusta escucharlos. Todo el mundo tenía preguntas de qué iba a pasar con nuestro templo. Y yo ya agendé allí en mi computadora que en marzo el pastor me va a mandar una foto de que el templo ya quedó preciosísimo para la gloria de Cristo Jesús. Porque ese templo no es nuestro, es del Señor. Amén. Porque nuestras vidas no son nuestras, son de Él. Porque la casa por la que mi hermano se proyectó hace 30 años, esa casa es del Señor. Y por eso esa hipoteca se cerró este año para la gloria de su nombre. Porque todo es por Él y para Él, para la gloria de su nombre. Así que vamos a cantar nuestro canto tema. Déjame ponerte antes, la frase de nuestra hermana Elena de White. Me ha encantado siempre esta frase. El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Esta frase es una semana de vida familiar tremendísima. Debe ser un pequeño cielo
en la tierra. Oigan, un lugar donde los afectos sean cultivados en vez de ser estudiosamente. Lo dijo esta señora hace un montón de tiempo. Porque es en el lugar donde uno aprende a humillarse delante de los demás. Es en el lugar donde uno aprende a amar. Es en el lugar donde uno aprende a ser como Jesús. Por eso nuestros hogares tienen que ser un pequeño cielo en la tierra. Yo quiero que tu esposa, cuando entre al cielo, se sienta como en su casa. Yo quiero que tu esposo, cuando entre al cielo, se sienta como cuando llega en la tarde después del trabajo. Yo quiero que tus hijos, cuando entren al cielo, se sientan como cuando llegan a la casa después de la escuela. Porque tu hogar, desde hoy, tiene que ser un pequeño cielo aquí. ¿Amén? Ahora sí, vamos a cantar, porque ya acabé. Sí, pastor, le quedé yo bien. Vamos a cantar. Y mientras cantamos, ven con tu familia y vamos a ponernos en las manos de Dios. Si tú eres el papá, el esposo, la esposa, la mamá, el hijo, quiero invitarte a que vengas para que le pidas al Señor la capacidad de parecerte a Él ahí en tu casa, de tener la humildad suficiente para que Él te sostenga y puedas así ser el olor grato que Él merece. Gracias, pastor. Vamos a cantar y te invito a que vengas mientras cantamos.
Te doy las gracias porque todos tenemos familia. Y hoy, Señor, nos acerco a ti porque tú, mejor que nadie, sabes cuántas veces no hemos sido lo que tú esperas que seamos en nuestro propio hogar. Las situaciones, Señor, que nos rodean, nos ganan, los recuerdos del pasado, el temor al futuro, las decisiones equivocadas que no nos gusta aceptar, nos llevan a tener tensión entre esposos, nos llevan a desconfiar de nuestros propios hijos, nos llevan a guardar rencor a nuestros padres. Pero hoy venimos delante de ti para que, si es necesario, también saques, Señor, nuestra pierna de nuestra cadera. Si ocupamos humillarnos delante de ti, humíllanos, Padre eterno, para que podamos también ser humildes delante de nuestros hijos, delante de nuestro cónyuge, delante de nuestros padres, de nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros sobrinos, nuestros primos, y también a ser humildes verdaderamente entre hermanos aquí en tu casa, en tu iglesia. Queremos ser testigos de tu misericordia. Queremos, Señor, realmente sentir y expresar y mostrar que todo lo que tenemos, todo lo que somos, no es nuestro, no somos nosotros. Es por ti y para ti, para la gloria de tu santo nombre. Por eso venimos a dedicarnos otra vez por completo. Oro por nosotros, Señor, como varones. Ayúdanos a ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. Oro también, Señor, por nuestras lindas damas, para que sean buenas esposas, buenas madres, buenas hijas. Y, Señor, en todo partamos de allí, que el cielo se vea en nuestra casa, para que podamos extenderlo también a nuestro alrededor. Gracias, porque a pesar de nosotros, nos dejas mirarte. Hemos visto mucho tu gloria allí en nuestra familia. Ahora mantén nuestro corazón humilde delante de ti. Nos pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un abrazo al que está ahí cerquita, a tu familia sobre todo. Dile: te amo mucho. Dios te bendiga. Vamos a seguir caminando hacia adelante.